Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak hiperkonektadas erakusketa digital honen laugarren piezaren aurkezpen edo irekierara. Aurrekoetan bezala gaurkoan ere sortzaile digital edo teknologikoen pieza izango dugu erakusgai, eta hau dena, beti bezala, Tabakalera Etxean programaren barnean edo baitan egingo dugu. Azken finean, erakusketa honen zentzua ere badelako batean, komunikabide, komunikazio modu, teknologien eraginaren inguruan hausnartzea, eta hori sortzaileen ikuspuntu ezberdinetik egitea. Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva presentación o inauguración de una de las piezas de la exposición digital Hiperconectades. En este caso será la cuarta pieza que presentarán Gary Inesfera y Kino Internacional, y que se llama Bilaketa. Como sabéis, Hiperconectades es una exposición en virtual o en digital, sin ubicación física, que nos habla un poco desde las herramientas tecnológicas y desde la comunicación de las diferentes visiones que creadores de nuestro entorno pueden tener en cuanto a lo que supone la comunicación en las ventanas digitales. El otro día hablábamos con César Escudero Andaluz y surgía también el tema de la interfaz. Creo que en este caso esta exposición habla precisamente también en gran parte de eso, ¿no? De las interfaces, de los intermediarios, de las tecnologías que intermedian entre el emisor, creador y los receptores. Y por eso hemos tratado, o el comisario de esta exposición, Jaime de los Ríos, ha tratado de reflejar diferentes visiones, y hoy toca un poco una pieza más inmediata, más viva, puesto que se realizará en directo. Gary y Kino presentarán una pieza audiovisual con la parte que cada uno de los dos crean, que en conjunto será un live interactivo. Digamos que tiene una parte visual, es una parte de sonido, y el sonido viene además de los sintes modulares que opera Kino. Y como en ocasiones anteriores, durante la sesión estaremos atentos a las preguntas. En este caso, hoy, porque la pieza también va a ser luego emitida en vivo y la dinámica va a ser un poco diferente, os pediríamos que nos hicieseis las preguntas según van hablando. Intentaremos leerlas e introducirlas en la conversación. Será una conversación de aproximadamente media hora, y luego ya podremos ver la pieza en directo. Como decía antes, ya llevamos 4 de estas presentaciones. La semana que viene, el día 26, ya tendríamos la última de las piezas con Joana Moll. Y como en las ocasiones anteriores, podemos consultar en la web de Tabakalera el trabajo que han ido realizando los diferentes artistas. Entonces, a partir de hoy también, el resultado de este live o esta presentación en directo estará disponible en la web de Tabakalera, tanto la parte visual como la sonora, por supuesto. Y poco más. Gracias una vez más por estar ahí, y intentaremos transmitir las preguntas, y doy paso a mi compañero Jaime, que nos presentará un poco a los artistas y que nos presentará también la pieza. Caso Jaime. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Ibai, de nuevo por la presentación. La verdad que tienes toda la razón. Es muy bueno estar de nuevo con todas vosotras y presentar una nueva obra que se suma a la exposición de Hiperconectades. Y en este caso la ilusión se multiplica, ya que contamos con una experiencia que se va a dar aprovechando al máximo el concepto de la propia exposición.
ya que se trata de una colaboración entre dos artistas, Gary Artola, Inesfera y Álvaro Granda, Kino Internacional. Entre ellos, muchos los conoceréis, existe mucha afinidad y varios proyectos en común, proyectos audiovisuales, sobre todo desarrollados para el directo, para la escena. Si bien en este caso nos regalan la obra audiovisual compuesta en plena cuarentena y en la que ambos artistas han trabajado de manera remota, cada uno en su estudio, de manera telepresencial. La obra efectivamente estará en la plataforma web de la exposición, pero además hoy hablaremos con ellos y para ampliar esta inauguración performarán la obra en directo. Al comenzar esta exposición nos comprometimos a investigar y poner sobre la mesa prácticas contemporáneas que desde el arte explorasen las capacidades cuánticas y dimensionales de la red. Como decía hace unos segundos, la capacidad de trabajar en remoto y generar una acción telecompartida es sin duda una naturaleza capacitadora que reta a los creadores. Asimismo, y sumado a esta condición, tenemos hoy la oportunidad de hablar con una pareja de artistas que, en mi opinión, trabajan en el eje de la hiperconexión. Dejadme, si no es molestia, que haga una analogía entre Internet y el instrumento con el que han compuesto Villaketa, el sintetizador modular. Internet es una red compuesta de diferentes nodos y fases en forma de dispositivos que intercambian la información. La información llega en forma de electricidad, de pulsos eléctricos. Por tanto, Internet es de alguna manera un gran sistema en el que se controla la electricidad. Una electricidad de datos que decodificamos en bits y los transformamos posteriormente en información, ya sea en forma semántica, en escritos, en imágenes o en vídeos. Y todo esto ocurre enmarcado en el paradigma de la cibernética, de la complejidad, del feedback, de la retroalimentación, de los sensores, de la red tejida de telepresencias, de nodos conectados en un mismo sistema de realimentaciones. El instrumento de nuestra era es muy probablemente a nivel simbólico y, en mi opinión, el sintetizador modular. Al sintetizador modular le puedes sumar, le puedes multiplicar nuevas fases de generación, lo controlas en tiempo real y es también un ordenador cuya interfaz sirve para controlar cada una de las operaciones matemáticas y eléctricas que ocurren en él. Para adentrarte también en la crudeza de la manipulación de voltajes que emergen en información, en este caso sonora. Una interfaz que hace quizá más transparente lo que está ocurriendo en los cables. En la siguiente imagen vamos a ver una persona que fue muy importante en el tema de los sintetizadores modulares, la primera persona que giró con uno de ellos, con el Moog modular, con el Modular Moog, y que los amantes del rock sinfónico lo recordarán en aquellos grupos de los 70, y es Keith Emerson, que formaba parte del trío Emerson, Lake and Palmer. También en los 70 se puede decir que fue un momento de expansión cibernética que estaba a las puertas del ordenador personal. También yo diría que hay ejercicios precursores que conectan directamente cultural, científicamente, la música y la tecnología y que simbolizan también el relevo entre lo que sería el paradigma anterior a Internet, el paradigma de principios del siglo XX, aquel paradigma de la revolución industrial, el paradigma newtoniano, de la línea recta, del tren de engranaje, aquel paradigma en el que la máquina sustituye al ser humano, y el actual paradigma, el paradigma que vivimos ahora más complejo, biológico, hiperconectado, el paradigma de la red. El paradigma que vivimos ahora, y lo veréis constantemente, lejos de estar simbolizado por una línea, está simbolizado por ejemplo, un pulpo o Cthulhu, de las novelas de Lovecraft, pero sobre todo el símbolo es una red. Este paso de línea a red también lo anticipa la ejecución apoyada en el manifiesto ruidista, que yo creo que se anticipó a los tiempos, fue muy innovador y que venía también de la escuela de la música clásica. Y en 1913 hace el manifiesto ruidista, Russolo, y también un increíble
instrumento que puede recordar a lo que es hoy en día un sintetizador modular. Esto era con un ejercicio mecánico y de viento y se llamaba el intonarrumori, el entonarruidos, que también coincidía con pues, movimientos como el futurismo, la música concreta. Y bueno, creo que pronto veremos el intonarrumori, pero de mientras me gustaría ya saludar a nuestros queridos artistas, Gary y Álvaro, que además, bueno, hay que decirlo, que como están trabajando se han podido unir, pero además es que son vecinos. Entonces, bueno, os quería saludar. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Hola, León. Y si queréis podemos empezar ya la pregunta, sobre todo agradeceros que nos hayáis hecho, bueno, el honor de hacerlo live y además la entrevista, lo cual iba a ser un ejercicio bastante intenso. Y bueno, vosotros, además de varios proyectos que habéis hecho en común, digamos que compartís otro proyecto que podría decirse que en lo que se refiere a música electrónica es un referente porque es una hibridación que para mí es increíble porque realmente viene de la escuela casi de la clásica, reúne los componentes de raíz del lado opuesto que es el jazz y tienen ahora en Reykjavik una expresión que se llama el nu jazz. Pero bueno, yo sobre todo os quería preguntar en qué momento estamos ahora de la música electrónica, de los sintetizadores modulares. No sé, es vuestro momento si queréis contestarme. Bueno, pues muy buenas a todos. A ver, en el de los sistemas modulares, la verdad que está ahora justo en un auge impresionante porque aunque a mediados de los 80 o así, fueron dando paso a otro tipo de sintetizadores porque era mucho más cómodo programarlos con memorias, etc. A raíz de que Dieter Doepfer sacó el sistema de Doepfer Eurorack y lo hizo más económico porque hasta entonces era dificilísimo el poderte hacer con un sistema modular, tanto por el tamaño como por el precio. Lo que ha hecho es que un montón de gente joven desarrolladora haya invertido y haya sacado cosas nuevas basadas en lo antiguo que son increíbles y súper divertidas y, entre comillas, muy al alcance de cualquier bolsillo, ¿no? Respecto a todo el tema del nu jazz, yo la verdad que me metí de lleno en toda esta historia porque en realidad el tema del modular es un poco, tiene como concepto, igual no musical, que luego ya lo explicaré, que sí tiene también, ¿no? En lo que es el nu jazz, como concepto el jazz de la improvisación, ¿no? Como aquel que dice, es decir, lo bueno que tiene, lo bueno y lo malo para algunos que puede tener un sistema modular es que tú tienes que empezar a crear desde cero. Así como igual ahora sí que hay desarrolladores que ya han implementado módulos en los que tú puedes guardar y tienen memoria, la gracia que tiene es que tú empiezas a jugar y a trastear con el sintetizador modular desde cero, ¿no? Y eso, a nivel de artístico también, yo creo que te sientes un poco, yo lo suelo explicar y me suelo ver un poco como un pintor cuando empieza con un lienzo totalmente blanco, ¿no? Que no tienen nada, que no saben en realidad igual qué es lo que va a hacer o lo que quiere hacer y simplemente se deja llevar por el pincel, ¿no? Pues en los sintetizadores modulares ocurre un poco lo mismo, al menos en lo que a mí refiere, ¿no? Y sobre el tema del nu jazz, que es nuestro último disco, va un poco por ahí. Yo me acuerdo cuando fui a ver a toda esta nueva ola de gente de Inglaterra como Moses Boyd y así, ¿no? Que le han dado un giro total a todo el rollo del jazz, porque es gente con un background increíble, que viene de clásico, pero que es gente súper joven, que tiene 20 y pocos años y que les puede gustar como a nosotros las nuevas tecnologías o los cacharros y meterle a su estilo de música, como era el jazz, meterle estos sintetizadores o
o todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Yo me acuerdo cuando le veíamos a Esboy tocando la batería con un sistema modular, me quedé alucinado, ¿no? Y lo nuestro va un poco por ahí también. Te da esa libertad, lo que hablaba también con Gary, ¿no? De ese descontrol controlado, ¿no? Es un poco como cuando tienes que domar a un caballo, ¿no? Y se trata un poco como eso, ¿no? Que te conectas y controlando lo que puedas controlar o sabiendo lo que sabes, llegar al resultado final, ¿no? Un poco va por ahí los tiros. Claro. No, me parece súper interesante porque este concepto como de amaestrar la propia electricidad, ¿no? Es Sí. a la inversa casi a la inversa de un instrumento tradicional, porque donde normalmente habría que activarlo, esto, digamos que los que nos hemos acercado alguna vez a un sinte modular, realmente, vamos, es un caos que luego tienes que ir poco a poco controlando, sobre todo para hacer una sesión como la que habéis hecho ahora, claro. Sí. Luego, aparte, lo bueno que tiene, yo siempre lo suelo explicar, en realidad un modular es una máquina que crea máquinas, ¿no? O sea, te da la libertad de que te puedas crear lo que te dé la gana, desde el sintetizador que te dé la gana, con las voces que te dé la gana, o un sistema de efectos, o en el caso, como por ejemplo con Gary, que puedas utilizar módulos que puedas controlar por CV, imagen, etc., etc., ¿no? Y eso, a nivel creativo, es una pasada. Es que no tienes límite. Lo bueno que tiene un modular es que no tiene límite. Va en función del límite que tú le pongas a la máquina. O sea, en función también del bolsillo que tú tengas. Te puedes hacer un modular infinito. Eso es lo bueno que tiene y las opciones que tiene. O sea, no te lo acabas nunca. Y es una pasada. El otro día lo hablábamos que era un poco como mantra también, ¿no? Cuando te... Sí, a ver, yo lo veo un poco, a ver, llevándolo a mi terreno, sin haber sido preguntado sobre ello, pero bueno, al final lo veo como un instrumento de instrumentos, es decir, la utilización de los patches, que serían pues como parches, te dan ese punto de seguridad que sabes que puedes tratar y puedes utilizar para, pues, como un modo de instrumento, ¿no? En mi caso me pasa igual, yo me hago un patch, es decir, una estructura que yo manejo y para mí es un nuevo instrumento. Entonces, tienes toda la improvisación ahí, pero el trabajo previo que hay para organizarlo y demás, que creo que es muy paralelo, es bastante similar en cuanto a un sintetizador modular. O, por ejemplo, en mi caso, que utilizo un programa que se llama VDMX, que es un modular también, aunque sea digital, ¿no? Pero sí que tiene esa gracia, digamos, de la búsqueda previa, de mucha inversión en horas de búsqueda y demás, ¿no? Que por ahí va un poco el tema Villaqueta. Y, por otro lado, pues dentro ya de ese control entre comillas, pues empezar a ese punto de improvisación, porque si no, claro, el crear algo desde cero siempre con este tipo de, tanto con un modular o incluso con mi sistema, pues es muy complicado de sacar algo que al final, un poco nuestro objetivo siempre es, dentro de lo que hablabas tú un poco, ¿no? Ese punto de caos inicial, el poder domarlo, ¿no? Lo que hablamos del caballo, pues llevarlo a un punto más, en mi caso visual, que sea aceptado, controlado y que tenga un poco el resultado que queremos, ¿no? Y en su caso el sonoro, ¿no? Que también podría ser sonido sin sentido, pues bueno, al final es guiar todo a un resultado que creo que, bueno, pues cada uno en su medida y cada uno con su forma de hacerlo, pero bueno, que conseguimos ahí llegar al punto de óptimo, ¿no? Bueno, pues, expresar es muy interesante, es muy interesante en los artistas, bueno, tanto músicos o artistas más hacia el arte contemporáneo que trabajan específicamente con tecnología y cuyas herramientas son la tecnología, muchas veces lo que se construyen son sus propias herramientas y luego ya las manejan. Por ejemplo, vosotros en el directo lo que hacéis es trabajar a partir de una serie de algoritmos, ya sean en hardware o en software, en el caso de Gary, pero lo que haces con el sinte modular al final es un algoritmo también bien complejo. En este sentido, os quería decir que además del reto que vamos a experienciar hoy pues, junto a vosotros, bueno, el reto es sobre todo vuestro, claro, que voy a decir yo voy a estar disfrutando de la pieza, pero por el hecho de estar separados y a la vez conectados,
bueno, que es una fórmula muy actual, pero que funciona en tiempo real, yo creo que es por vuestra sincronización personal y que creo que hemos observado, los que os conocemos y la gente que ha podido veros en festivales como el Sonar, LEF o Mutec, que son muy importantes, hemos observado una capacidad de sincronía y luego de una sinestesia muy, muy profunda. O sea, vuestros trabajos son crudos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y en este sentido tenemos en la pantalla, tenemos una obra de Kandinsky que muestra pues cómo en la historia del arte muchísimos trabajos y muchísimos intentos por representar la música o la musicalidad, por hacer notaciones o la búsqueda de una notación musical, incluso un lenguaje, igual que lo hay para la música, para la pintura, ¿no? También están ejemplos como los de Duchamp y su Anemic Cinema, que combinaba sí, efectivamente, combinaba con poemas. Bueno, y por supuesto también desde la música también ha habido intentos de reflejar cuadros o, bueno, como tan famosos como los de Mussorgsky, cuadros de una exposición, que por cierto es uno de los grandes discos de Emerson Lake and Palmer llevados al rock progresivo y con ese famoso sintetizador modular. Pero es que incluso anterior a ellos tenemos técnicas que se han llevado también a la escena. Por supuesto, son técnicas de artes escénicas, como la linterna mágica, con la que tanto se representó Fausto y otras obras, la manipulación de líquidos, de aceites y de pinturas en directo. Y hoy en día la sincronización en directo de imagen y sonido sería algo muy cercano al live cinema. Y en este sentido, uno de los inventos artísticos más interesantes, igual algunos os pensáis que voy a hablar de Valdelomar, pero no voy a hablar de Valdelomar, aunque bueno, ya lo he mencionado, porque es un invento no tan famoso, pero es realmente innovador e inspirador. Y quizá sea más conocido por una publicación de su autora que se llamó Nouratar, y en este libro de inventos aparecía el órgano de color, el color organ, de Mary Hallock Greenewald, que en los años 20, por supuesto ya trabaja con notaciones musicales, pero en los años 20, ella era pianista y la podéis ver ahí, en los años 20 lo que hizo fue, se dio cuenta que pianistas había muchos y entonces decidió darle, digamos, como poner a Gary en su vida, ¿no? Y entonces ponerla visual en el órgano, y encima eran luces que de alguna manera eran holográficas. Tenía otros inventos como el reostato, que es que lo veremos en el siguiente GIF, pero bueno, la verdad que hay mucha historia y muchos antecedentes que nos llevan tanto al arte electrónico como a las artes electrónicas de escena. O sea, tanto, imaginar que en 1913 y posteriores coincidían Russolo con su manifiesto ruidista con Mary Hallock Greenewald. Desde luego eran como grandes, yo me imagino, grandes festivales. En este sentido os quería preguntar, porque la audiencia lo está esperando, ¿cómo habéis planteado esta obra, la obra Villaketa, la búsqueda? Porque se nota, y la gente yo creo que va a notar, que desde luego va más allá de algo secuencial. Es una forma diferente en la que os relacionáis como visualistas y como músicos, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo que está claro es que por la gráfica, la música y demás, yo creo que en general está claro que está hecho en confinamiento. O sea, es decir, es una obra que pues bueno, yo creo que sí que, sobre todo, yo creo que se entiende un poco después, lo veréis, y bueno, cada uno opinará lo suyo, pero bueno, sobre todo, yo creo que se nota ese punto de cada día tengo lo mismo que hacer, estoy ahí repitiendo y demás, pero que intentamos buscar que, viendo la obra, pues que en cierta manera pues te abstraigas y pienses. Es lo que nos ha pasado, ¿no? Estamos aquí en casa
metidos, todo el día lo mismo, no puedo salir, tal. Pero sí que es verdad que hay momentos en los cuales te empiezas a pensar sobre tu futuro, tu pasado, tal. Entonces, yo creo que esa es un poco la intención, ¿no? El no hacer grandes cambios, que sea bastante lineal, pero que sí que tenga ese punto de abstracción a la hora de verla, ¿no? Es un poco lo que creo que puede ir en resultado. Hablando un poco o recogiendo tus palabras anteriores, sí que creo que bueno, lo que hemos trabajado, creo que desde el principio, Álvaro y yo, bueno, también con Borja Piñeiro, que es digamos, la otra parte de Reykjavik, es sobre todo la reactividad y creo que es algo que nos obsesiona bastante y yo como visualista al final, pues siempre tengo que ir a rebufo del sonido, ¿no? Aunque hayamos pensado lo que sea, ¿no? Pero sí que tengo que ir a rebufo y a mí tengo una tendencia, sobre todo que hoy se ve más clara, ¿no? Porque luego solemos hacer distintas cosas, pero de que todo vaya casado y dibujado, ¿no? Visualmente. Entonces, pues bueno, esa es un poco la idea. Entonces, con Villaqueta, al final, pues bueno, es una búsqueda, ¿no? Al final es bastante claro, ¿no? Es una búsqueda de eso, del trabajo unido, no sé, de un resultado que nos parezca que pueda aportar y que sobre todo quede claro que está hecho en confinamiento. Sí, bueno, a ver, para ser una obra en confinamiento, tengo que decir que, bueno, sí, está en confinamiento, pero que te traslada. A mí me impactó las primeras imágenes porque aquí se cumple desde luego el término tan sobado como es el menos es más, pero es que realmente recuerda a un espectrograma, sin embargo, está compuesto por figuras casi mandálicas, que también luego recuerda a partes de las escenas sonoras que trabaja Álvaro. Así que a mí, desde luego, me parece que sí, es que al final intenta reflejar la densidad de la música con la densidad de las gráficas de Gary un poco, ¿no? O sea, si luego ya lo veréis en lo que es la obra, pero es música que es un poco como puñetazo en el estómago, ¿verdad? A mí al menos es lo que me parece. Es ese rollo entre emo, pero como muy denso, como muy gordo, y Gary lo ha sabido plasmar perfectamente, vamos. Sí, te quedas ahí medio perlado con las imágenes, yo al menos, o sea... Sí, de hecho luego en el directo, que por cierto ya va a haber que ir preparándose porque Álvaro va a tener que bajar. En el directo lo que se ha decidido... Tengo una preguntita yo. Vale, pues espera, dame un segundito que termino la exposición. Es más que nada que en el directo lo que se va a intentar es que la gente experiencie la obra, así que aconsejamos desde luego que se escuche con un buen sonido, con un buen equipo de sonido, o si no, por lo menos con cascos. Y en un primer momento, digamos que vamos a poder ver un poco las tripas que van por detrás de la parte sonora para luego disfrutar de lleno con la obra, digamos, en cómo es y cómo lo vamos a poder tener luego en la web. Sí, decías que había una pregunta que, Ibai. Sí, bueno, preguntaban por aquí si hacéis como experimentación en público o en vivo, entiendo, y si tenéis espacios donde enseñar a otros a experimentar con vuestras herramientas. Bueno, entiendo que en el caso se ha mencionado antes algo de Body Case, si estáis haciendo cosas. En el caso de los visualistas, igual es un trabajo como más íntimo, ¿no? Que pasa más en casa, no hay, o por lo menos cerca de nosotros no hay como lugares de experimentación visual donde haya mucha gente que muestra su trabajo. Eso, ¿hay algún espacio donde lo hacéis? Sí, a ver, yo en mi caso concreto, también, aparte trabajo el videomapping y otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, sí que en el centro Stevie de televisión sí que he dado algunas clases y recibir, yo creo que en La Paz, en el Centro Cultural de La Paz, también hubo en algún momento algo. A ver, en mi caso concreto tengo un problema de tiempo, porque al final el trabajo me consume muchísimo tiempo. Y sí que es verdad que encontrar a alguien o un grupo que esté interesado y que
y enseñarle pues ciertas cosas o, bueno, compartir, mejor dicho, pues sería ideal. Pero sí que es verdad que principalmente mi problema es de tiempo. Sí que suele haber ciertos masterclasses y cosas así, pero yo ahora mismo estoy bastante desconectado y sí que es verdad. Perdón, y donde compartir con otros, a otros artistas cercanos que de alguna forma estén en la misma práctica, porque sí que ciudades con escenas más establecidas tienen una tradición de acompañar electrónica con visuales. Claro. Aquí es como más difícil verlos, algo en eventos que ya son un poco más grandes, o en festivales o alguna vez en un club, pero de forma como muy puntual. Sí, aquí no es fácil. Está claro que viviendo en Donosti, teniendo en cuenta a nivel estatal, por ejemplo, normalmente yo creo que hemos actuado más, por lo menos de volumen, mucho más fuera que dentro. Y visualistas, en mi caso, igual sonido es un poco más común, ¿no? Habiendo, pues, bueno, mucha más gente y más histórico, pero en cuanto a visualistas, pues estamos 4 gatos contados, ¿no? Pues por eso muchas veces... A ver, sí que yo estoy metido pues en pequeños grupos y demás, pues con gente del sector y pues hablamos de muchas cosas, o desde novedades de software o hardware o lo que sea, ¿no? Pues sí que compartimos, ¿no? Pero sí que está mucho más a título privado. Sí que hay una plataforma que se llama Support Visualist, que esa plataforma sí que pues pretende un poco eso, ¿no? Hacer esa unión, un poco de fuerza también, ¿no? Pues por estar un poco en segundo plano y muchas veces pues no estar considerados, ¿no? Y bueno, hay algunas plataformas más. Hace poco pues, me acabo de hacer, digamos, seguir una sobre todo en Facebook, hace poco y no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, sí que hay ciertas plataformas, ¿no? Y luego, pues eso, al final, pues el trato personal pues, con los distintos artistas, ¿no? Pues bueno, a nivel nacional hay gente de mucho nivel, sobre todo los primerizos, ¿no? Pues como son Genoma Lab o Oscar Sol o, bueno, esta gente. Y luego los que hemos ido un poco detrás, ¿no? Pues con un montón de gente, ¿no? Pues que no hace falta ni nombrar, hay un montón, ¿no? Pero sí que es verdad que cuesta mucho más generar un sitio o generar un algo para que se pueda, pues yo qué sé, hablar sobre este tema y menos en Donosti, ¿no? Es muy complicado, que sería cuestión de plantearlo, obviamente. Vale. Sí, es cierto que por lo menos la escena de visualistas tiene una salud de género. No sé si se podría decir así, pero tiene una salud de género. Gente como Alba Corral, que está también a nivel internacional, Sí. Blanc, Marta Verde, son muchísimas. Sí, incluso la catalana Charlene, o sea, al final tenemos un montón, ¿no? Cada una a su estilo, ¿no? Porque Alba es de processing, es también código y demás. Sí. Por ejemplo, Charlene es más cinemático, más grabación y demás, aunque con glitches y demás. Bueno, pues al final sí, yo sí que creo que, de hecho, Alba Corral a día de hoy será de las más, por lo menos a nivel nacional, de las más destacadas y de las que, por ejemplo, yo viendo con pues, un trabajo y demás, pues ha hecho cosas en el Guggenheim, es decir, muy relacionada con lo artístico y bueno, y dándoles espacio artístico real, ¿no? No simplemente pues de acompañamiento a músicas o cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, al final sí que creo que hay bastante fuerza femenina y que estamos encantados, por supuesto. Y bueno, al final es una lucha común por el gremio, vamos a decir, o por el conjunto artístico, ¿no? Pues de una valoración, pues, mejor, vamos a decir, que por la lucha hombre-mujer de sexos, vamos, yo no creo que la haya, ojo, por lo menos desde mi conocimiento, que igual luego hay quejas y demás, pero bueno, en mi caso yo no lo he visto, ¿no? Yo he compartido con muchísimas mujeres. Más mujeres yo creo que hombres, yo creo, ¿no? Sí. Y en el caso de la música electrónica también creo que ocurre un poco, o da esa sensación de salud, cosa que, por ejemplo, en el arte contemporáneo, la verdad que se sigue peleando por lo menos una mínima paridad, y la historia del arte ya ni comentamos, claro. Oye, que creo que, bueno, lo que vamos a seguir con el directo, entiendo, y entonces hay que despedir y agradecer profundamente a Álvaro, que se va a poner a los mandos de su sintetizador modular, y entonces muchas gracias, Álvaro. A vosotros. Venga, le aplaudo yo. Nos quedamos ahora con Gary y bueno, yo creo que podríamos rescatar
este tema de visualistas, porque también este tema se popularizó en los 70, eran las primeras, digamos, grandes escenografías, acompañando también a las primeras músicas electrónicas, por decirlo así. Ya hemos hablado de pues, el teatro de sombras y otras escenografías. A esto lo hemos hablado antes también, le podríamos añadir pues, técnicas de aceites, pinturas y movimientos a través de lentes, de proyectores, modificación de fotografías, de imágenes. Más adelante se remixeaban desde el VHS, luego desde el DVD. Incluso ahora también se integran, no sé, las cámaras de las webcam del ordenador, en las propias visuales. Claro, ahora también, y lo comentabas antes con el trabajo de Alba Corral, que existe también un software generativo, algorítmico. Entonces desaparece el término VJ casi, ¿no? Como había desaparecido en el tema, que me parece también muy justo que hubiera desaparecido el término DJ de lo que son los músicos que afrontan un directo con instrumentos musicales electrónicos. Y es por esto, Gary, que desde luego tú eres una persona que ha salido más allá de la pantalla. Eres uno de los visualistas que más se sale de lo que es el concepto de la pantalla. Estamos viendo un espectáculo que recordamos todas, que es Subaquatic Project, ¿verdad? Sí, y que está compuesto de una cortina de agua, pero luego hemos visto trabajos tuyos con drones, con cacharros analógicos. ¿Nos puedes contar un poco esta faceta que tienes muy do it yourself? Sí, la definición es muy do it yourself porque, bueno, evidentemente, con ciertas cosas, pues por poder adquisitivo, ¿no? Pues estás limitado, pues bueno, tiras del do it yourself, ¿no? A ver, el tema de la cortina de humo, o sea, de agua, por ejemplo, pues, a ver, de hecho, alguien que me ayudó mucho en esto es el que ahora es el socio, digamos, en Reykjavik 606 de Álvaro, que es Borja Piñeiro. Y me acuerdo, pues que, bueno, que desarrollamos, pues bueno, primero, a ver, que queríamos empezar con una cascada y luego, pues bueno, fuimos dándonos cuenta que una cascada era una locura por flujos de agua y demás, ¿no? Bueno, pues este tipo de I+D, que encima fue en invierno, frío y tal, pues bueno, al final desarrollamos el sistema, ¿no? Y sí que es algo que yo creo que, a ver, que a mí me gusta hacer muchísimo y es de descubrir nuevas cosas y demás, ¿no? Entonces está, pues por ejemplo, esto que vemos aquí, ¿no? Que es la cortina de agua, pues bueno, ya esto es cuando empezaba a funcionar, ¿no? Que nos costó un buen tiempo y demás y pues, darte cuenta que es mejor retroiluminar y no por delante, o sea, varias cositas, ¿no? Luego, a ver, yo sobre todo me gusta también pues crearme mis pequeños sintetizadores, pues hay marcas comerciales o hay gente que desarrolla varias cosas o si no, investigar, ¿no? Pues pero me son acuerdo... sintetizadores modulares, bueno, sintetizadores para imagen, ¿verdad? Sí, son de vídeo. Entonces, los hay que, digamos, básicamente son como si fuesen pequeñas maquinitas tipo 8 bits, digamos, ese entorno, ¿no? Pues de baja calidad y demás, en sistema vídeo, el típico amarillo, el enchufe amarillo de toda la vida. Y luego hay otros que son más generativos, que en realidad ya, pues, llevan osciladores, llevan, pues, filtros y al final es casi como, en realidad es como un modular. De hecho, hay ciertos modulares, ¿no? Hay, o sea, digamos que la estructura modular de sintetizador también la hay de vídeo, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado también, pues, con las cosas incluso exagerando, ¿no? Pues coger un knob de sonido y ponerle la entrada y la salida y glitchear así, ¿no? O sea, el hecho de, bueno, utilizar eso generalmente llevándolo luego dentro del ordenador y ahí controlándolo un poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es algo que yo creo que no voy a parar, ¿no? De investigación pura y dura, pues lo que decías de los drones, ¿no? Pues seguramente esto fue unas grabaciones que hicimos para el primer disco de Reykjavik, sobre todo para el primer live show, digamos, y lo que hicimos fue, antes de todas estas restricciones que hay ahora con tema de los drones y demás, pues nos hicimos unas grabaciones aéreas, en bosques, yo qué sé, en fuertes, en sitios así, ¿no? Pues buscando pues lo que buscábamos en ese momento, ¿no? Pues como un mundo posthumano, digamos, ¿no? Como futurista, un poco así pintado en morado, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que es algo que yo creo que no vamos a parar nunca, ¿no? Hemos llegado a hacer, pues yo qué sé, incluso con humo seco, cosas. Bueno, pues al final es un poco esa investigación, ¿no? El jugar con lo analógico. De hecho, con Álvaro
la primera vez que fuimos a Barcelona, que fue en el primer Mutec, que fue fuimos allí y llevamos un VHS, como has comentado, llevábamos un sintetizador Criterion Guitari, que es algo muy sencillito, que salen textures. Y bueno, pues al final es jugar con varias cosas, pues incluso con cámaras. Ahora en el último show que teníamos con Reykjavik, de hecho, teníamos un bailarín que añadía ese punto artístico, ese punto directo. O sea, que al final el riesgo ese del directo, o sea, yo normalmente a un directo, si no voy con cosas analógicas, no llevo vídeo. Entonces, todo surge de la nada, o sea, de un círculo, igual con feedbacks, pues con un tratamiento más analógico, pero aunque sea digital. Y bueno, esa es un poco la gracia, ¿no? El ir un poco, pues, tensito al directo y dejar fluir y bueno, y jugar un poco con eso, samplear y demás, ¿no? Y bueno, pues con Javi González, que ha sido el bailarín con el que, bueno, que es amigo ya de antes, pero bueno, hace un baile que se llama Animation, pues con las cosas que se llaman tatting, finger tatting, y bueno, robot y cosas así. Pues bueno, hemos hecho también una estructura de show, pues que va por ahí, ¿no? Pues directo, jugando con sampleos en directo, te lanza la imagen por encima, destruimos varios efectos visuales y bueno, pues al final es un no parar, ¿no? Pues cada vez vamos buscando nuevas vías y nuevas cosas que existan o no existan, pero bueno, que nos gusta experimentar en carne propia, ¿no? Y probar y ver a ver qué resultados podemos obtener, ¿no? ¿No? Y se agradece, yo considero que esta investigación que abre camino, y también te agradezco mucho, Gary, que nos destripes vuestra manera de trabajar, porque es muy sincera y luego entendemos más vuestro trabajo, pero que también vuestro trabajo yo creo que es muy directo y transparente en este aspecto. Y bueno, antes de que se me olvide, en este espíritu transmedia que siempre demuestra Gary en Esfera y también Kino Internacional en Reykjavik, hemos hecho un ejercicio de colaboración también muy vinculado a los laboratorios, en este caso desde Arteclub y mi compi Daniel Tirado con los laboratorios de Iriki Labs, en el sentido de que además de la propia obra que vais a poder disfrutar y este live, hemos desarrollado una escultura que en realidad es un proceso, porque es directamente el espectrograma en 3D de el sonido, en este caso de Villaquetá, de la pieza. Lo que vais a tener es un link que os vais a poder descargar y os vais a poder imprimir en 3D si disponéis de una impresora 3D y si no, en los nuevos laboratorios de Iriki Lab, o si no, vuestros amigos Maker, que como sabéis han hecho un gran favor a toda la ciudadanía imprimiendo un montón de artilugios médicos, las pantallas y demás, o sea, también es de agradecer desde aquí. Y bueno, yo creo que todos tenemos muchas ganas de empezar a ver este live, ¿no, Gary? Te tendremos que dejar preparar. Sí, por supuesto. Y bueno, me mandas ese que tienes, si te parece bien. Por supuesto. Me ha gustado mucho. Este está reservado. Nada, comentaros que la semana que viene tendremos a Joana Moll, también a las 7 de la tarde, inauguraremos su obra The Forest. Y bueno, agradeceros de nuevo, no os vayáis, ahora empieza el live. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias.